La gloria para el Señor. Dios le bendiga. Bueno, dispongámonos para que el Señor sea dándonos esa palabra que me inquietó bastante y espero sea muy precisa, muy puntual, porque la necesitamos todos. Amado Dios, Padre eterno, poderoso y glorioso Señor, ante tu amada presencia, Padre mío, humillo mi alma, Señor, para bendecirte, glorificarte, alabarte y exaltar tu nombre. Vengo también a ti, poderoso Dios, para pedirte, por favor, primero que todo, que me perdones por tantas debilidades, flaquezas y tantos pecados que yo tengo, Señor. Y te pido también, Padre, que seas tú a través de tu Santo Espíritu, dando esta palabra, dando precisamente, Señor, esa enseñanza, que así como me pusiste en inquietud a mí, sea también y sirva de inquietud para todos mis hermanos, todos los que nos están siguiendo por la internet, como también las personas que están aquí en este momento. Te doy gracias, te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando, enseñando, encargándote tú, porque yo menguo para que tú crezcas. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Quiero leer un pequeño obsequio al Señor, porque hay momentos en que como que me toca un poco y me hace vibrar. Ese regalo que yo escribí para el Señor me llevó a titularlo Plegaria al Creador. Quiero llenarme de ti, glorioso Señor. Quiero que tu Santo Espíritu llene todo mi ser. Quiero que tu Santo Espíritu, Señor, resplandezca dentro de mí. Quiero que tu luz ilumine mi senda y me guíe por el buen camino. Quiero, Señor, sentir tu fragancia y que tu Santo Espíritu jamás se aparte de mí. Quiero, Señor, fundirme en tu mirada y ser para ti tu especial tesoro. Quiero, Señor, sentir que tú me abrazas, porque en ti tengo puestas todas mis esperanzas. Quiero, Señor, recostarme en tu pecho y tocar el borde de tu manto. Quiero, Señor, dormirme en tu regazo y vivir contigo para siempre, tomado de tu mano. Gracias te doy, mi Señor. Bueno, fue algo que yo sentí escribir y quise precisamente, y se lo ofrecí como un regalo al Señor. Quería compartirlo con todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Cuando el Señor llamó a Moisés y a Aarón, les dijo que los necesitaba para que fueran ante el faraón y sacara su pueblo de allá para llevarlo al desierto a celebrarle fiesta. Y fue así precisamente como Dios llevó a cabo su propósito. Vamos a Éxodo capítulo 5, por favor. Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Yahweh, el Elohim de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Y quién es ese Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ante todo esto, ¿qué hicieron tanto Aarón como Moisés? Entonces Moisés se volvió a Yahweh y le dijo, eso está en el versículo 22 del mismo capítulo 5. Le dijo: Adón, ¿por qué trajiste mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. ¿Y qué le respondió el Señor? En el versículo 6, capítulo 6, ahí mismo. Respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque por mano poderosa los dejará ir, y por mano poderosa los echará de su tierra.
Sabemos que el pueblo de Israel, por esa dureza de corazón, duró 40 años en el desierto, dando vueltas y vueltas, sin poder avanzar, sin poder llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Después de que salió el pueblo de Israel de allí de Egipto, a los 3 meses llegó al punto que se llama el monte Sinaí. Allí sucedieron varias cosas que yo creo que todos ustedes deben recordar. Primero, 3 meses puntuales. El Señor mandó que Moisés y Josué subieran al monte Sinaí. Allá, a cierto punto, subió Josué y siguió Moisés ante la presencia del Padre Eterno, allá arriba en la nube, y allá duró 40 días y por supuesto 40 noches ante la presencia del Padre Eterno. Eso mismo Jesucristo hizo también, 40 días y 40 noches de ayuno. Mire usted la similitud, mire usted comparando cómo una cosa compagina con la otra. Es decir, que ya Moisés, el Señor estaba mostrándole a Moisés lo que su hijo iba a hacer posteriormente para nosotros, porque él todo lo hacía y lo ha hecho a favor nuestro. ¿Qué más sucedió en el monte Sinaí? Le dijo que labrara 2 tablas de piedra para darle al pueblo a conocer sus mandatos. ¿Y por qué tenía que ser 2 tablas de piedra? Por la dureza de corazón de todos los seres humanos, porque somos más tercos que quién sabe qué duros de corazón. ¿Qué otra cosa también sucedió allí? Que cuando él bajó del monte, encontró al pueblo idolatrando, vuelto un desorden terrible. Es decir, varias cosas se sucedieron allí. Después de que hay otra cosa más, vamos ya precisamente a ver la otra parte. Vamos al Éxodo, vamos al libro de Éxodo, por favor, capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Dice la palabra en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Le dijo, mire lo que le dijo Dios a Moisés allí, lo que le mandó a hacer. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Le mostró el Señor a Moisés que tenía que hacerle, construirle un tabernáculo, como lo está diciendo allí, o sea, un templo, sí, un tabernáculo. En el en el capítulo 19 del mismo Éxodo, capítulo 19, vamos al versículo 5 y 6. Le dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Eso nos está diciendo el Señor hoy. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, cuando el Señor le dijo a Moisés, le dio la figura, le mostró, porque ese tabernáculo que él le mandó a construir estaba en el cielo, está allá, la misma cosa. Miren, cuando yo estaba muy muchacho, muy joven, yo siempre le escuchaba decir a un amigo que yo tenía, que ya murió hace rato, rosacrucista, por cierto, un señor muy avanzado en sus cosas. Él decía, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Yo me quedaba en las mismas porque yo no le entendía un comino. Ahí está la palabra. Conforme es arriba, él le mostró, mira, me lo vas a hacer de esta manera. Y así Moisés le cumplió.
Es decir, que el Señor, todo lo que le ha enseñado al hombre, es porque Él lo tiene precisamente hace mucho rato, allí ya construido, configurado. Dice que le construyera tabernáculo. ¿Y qué es un tabernáculo? Palabra, es decir, significado bíblico de tabernáculo es Dios morando o habitando con el hombre. ¿Ok? Amén. El tabernáculo constaba de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27, versículo 18. Ahí lo encontramos bastante claro. Dice: la longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Ese tabernáculo es una delimitación, es decir, un lote de terreno. Digamos pero ese era en forma rectangular. 100 codos de largo, de profundidad, que viene a ser en nuestra medida centesimales, que se llama por el metro, ¿cierto? 50 metros de longitud por cada lado y 25 de ancho. Es decir, un lote de terreno demarcado con esas dimensiones. Luego le dice, y 5 codos de altura, porque es que un codo viene a ser más o menos 50 centímetros. 2,50 vendría a ser los 5 codos, más o menos como lo que tiene de altura esa columna o estas paredes. Dice, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Cuando dice lino torcido y basas de bronce, el lino torcido simboliza a Cristo Jesús, el varón perfecto. Eso quiere decir lino torcido. Y basas de bronce, basas abajo, las basas, es sometimiento al Padre Eterno, es decir, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Obediencia, humillación. Escucha y obedece. Eso quiere decir justamente esas partes. Lino torcido y basas de bronce. Bueno, ya le expliqué eso. Dentro del atrio, es decir, en ese terreno, lote de terreno, estaban 2 aposentos, si lo decimos de esa manera. Uno que se llamaba el lugar santo y luego el otro que se llamaba el lugar santísimo. Si vamos por un momento, por favor, a Hebreos capítulo 9. Vamos por favor a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo capítulo 9 de Hebreos, versículo 2. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella 2 querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Sobre el propiciatorio fue donde cayó la sangre de Cristo Jesús. El propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora. Lógico, no la vamos a hablar por 2 motivos. El primero, cuestión de tiempo. Segundo, porque esta parte del tabernáculo, y Dios dirá en qué momento podemos hablar de ello, merece un tema especial. Porque es importante que las personas que
no vienen desde tiempo atrás con nosotros, sino que han llegado a la congregación, pues creo que no conocen de esto, y si lo conoce mejor, porque se va a refrescar memoria. Entonces ya el Señor dirá cuándo podemos hablar acerca de este tema. Dejamos allí la parte del tabernáculo. Ahora, si nosotros vamos a Primera de Corintios, por favor, vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Amén. Dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Entendemos por qué el Señor dijo que se hiciera ese tabernáculo? Porque allí estaba mostrándole al ser humano que cuando Cristo Jesús naciera, lo tenían que meter en la azúcar. Después de que, Cristo Jesús, ¿dónde nació? En Belén Efrata, ¿verdad? Eso queda a unos 8 kilómetros abajo de Jerusalén. Nació, no olvidemos que nació en una tumba, ¿no? Significando precisamente porque Él tenía que venir a morir por nosotros. Nació allí y luego fue ya trasladado a la cabaña, a la azúcar, al tabernáculo donde tenía que estar, que era hecho de ramas, que después también, que ya habíamos hablado acá. Entonces, era eso, el tabernáculo, es decir, Cristo Jesús morando con nosotros. El Señor allí estaba ya mostrando lo que Él quería para cierto momento, 4000 años después de la creación del hombre, viniera Cristo Jesús. Ya veía esa simbología, esa enseñanza. Entonces, ya así las cosas que creo que la hemos entendido, vamos ahora por favor al libro de Juan, capítulo 2. Vamos al libro de Juan, capítulo 2. Versículo 13. Hoy vamos a hablar de lo que se llama la purificación del templo. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No olvidemos que Jesucristo entró un día sábado a Jerusalén, sábado 10 del mes de Abib o Nisán. Amén. Y 10 al día 14 tenía que ser sacrificado. Si él fue sacrificado a las 3 de la tarde, murió, sí, a esa hora, miércoles 3 de la tarde, resucitó sábado a las 3 de la tarde. Luego, pienso yo que tuvo que haber entrado a Jerusalén sábado 3 de la tarde. Creo, yo no digo que así tenga que ser, sino que yo veo las horas, entonces me imagino que puede haber sido, no es que sea dogma de creencia, pero al menos lo supongo yo. Amén. Entonces, dice acá que cuando él entró a Jerusalén, se dirigió al templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Miren esto. Cuando nosotros vamos a la galería, a la plaza de mercado, a un autoservicio, a una plaza, a una tienda, en fin, a cualquier lado de estos, ¿qué actividad se lleva a cabo allí en ese lugar? Una actividad de comercio. Veamos algunas definiciones. O sea, comercio viene de comerciar, y comerciar es comprar y vender, negociar. Yo compro, tú me vendas. Entonces, dice la palabra, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. A los que vendían bueyes. Esto tiene un significado ya especial que tenemos que entenderlo.
Cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos perdidos, muertos en delitos, pecados, plagados de cuanto espíritu inmundo había en nosotros, todo esto. Es decir, mercaderes, que son ellos, ¿de qué? De la salvación nuestra. Ellos estaban allí en todo momento buscando la manera de mandarnos al abismo. Cuando nosotros damos ese paso, tomamos la decisión de recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones, y es cuando le decimos: Señor, yo te recibo en mi corazón, Señor Jesucristo, ¿sí?, como mi único y suficiente Salvador. Él entra a ese templo, porque ahí ya Él recibió autonomía nuestra, es decir, el permiso de nosotros para que ya entre a darnos vida eterna. Entonces, dice, halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas. Bueyes, ¿qué es un buey? Es un animal de carga, de trabajo. Espíritus de demonios inmundos que se apoderan porque vienen por maldiciones ancestrales y generacionales, donde las personas muchas veces trabajan, como dijo Uribe, y no se les ve la prosperidad. Y como dijo por allá alguien, sí, la mañana, el día lo lleva y la trae, y la noche lo trae. Es decir, trabajan de sol a sol y siempre están allí pegados. Son maldiciones ancestrales, generacionales, espíritus de demonios inmundos metidos allí. Y dice también, ovejas. ¿Qué son las ovejas? Muchas veces son lobos rapaces vestidos de oveja. Demonios que tenemos también, que los adquirimos posiblemente cuando estábamos siguiendo un sistema religioso donde creíamos de buena fe que el niño Dios había nacido, era Jesucristo, y que había nacido el 24 de diciembre, por ejemplo. Mire usted cómo la religión Satanás nos engañó y nos ha tenido, o nos tuvo, gloria a Dios, allá, amarrados, ¿sí?, sin poder entender cuál era la verdad. Y sigue diciendo la palabra, y palomas. El significado de paloma, aparte de ser un animalito muy hermoso, por cierto, dice, persona muy bondadosa y buena. Cuánta hipocresía, cuánta farsa, porque son espíritus de demonios inmundos metidos ahí en los corazones. Todo eso lo está el Señor, eso es lo que hace el Señor. Mire lo que sigue diciendo. Y a los cambistas allí sentados. ¿Y qué es un cambista? Persona que cambia dinero. La raíz de todos los males es amor al dinero. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Eso es lo que venía a hacer Cristo Jesús cuando ya lo recibimos. Viene a limpiarnos, porque cuando yo ya le digo, entra en mi corazón, es como cuando compramos una casa ya usada, por ejemplo. Decimos, bueno, me gusta la casa, muy hermosa, pero aquí tengo que hacerle varias cosas. Por decir un ejemplo, hay que remodelar de pronto los baños. Por ejemplo, en la casa donde yo vivo, que el Señor me la regaló a nosotros, nos gustó mucho la casa, la compramos. ¿Y qué sucedió? Hubo que llegar, pues que había fugas de agua. Arregle ese problema, busque al plomero, no queda plomo, ¿no? Para que hiciera ese trabajo. Llamar a Gases de Occidente, soluciona el problema. Al electricista, bueno, todo fue así. Después había que ir haciendo reformas, nos tocó cambiar techo, muchas cosas. Y, gloria al Señor, vivimos muy agradable porque se acondicionó para poder vivir como el Señor quiere. Eso es lo que Dios, y más después de los 7 ayunos, es lo que el Señor está haciendo con nosotros, limpiándonos. Ha cogido ese azote de cuerdas y muchos de pronto habrán desertado porque no han aguantado los juguetazos,
la llamada de atención y lo que el Señor está haciendo para limpiarnos. Aparte de que ese azote de cuerdas también es autoridad, poder y señorío que nos ha dado para que hagamos una autoliberación nosotros, una vez conociendo cómo son las cosas con el Señor. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Entonces, cuando ya yo conozco que cuando vine del mundo traemos esa raíz de iniquidad con maldiciones ancestrales generacionales, yo no quiero que mi descendencia tenga que seguir, y como se dice, seguir pagando los trastos rotos. Yo necesito autoliberarme, limpiarme, para que ya mis hijos, hijas, nietos, etcétera, tengan bendición. Entonces, ¿qué hice? ¿O qué hacemos? Nos vamos al Señor, a su presencia, nos humillamos y empezamos esa guerra, a limpiarnos, a declarar, donde todo comienza a quedar ahí ya, por la unción del Espíritu Santo y la sangre de Cristo Jesús se pudre, toda raíz de iniquidad, todo. Cuando tú haces esa autoliberación, creyendo en el Señor, porque ahí tiene que ser, ya no es, nosotros quedamos limpios y nuestra descendencia lo mismo, y empieza poco a poco, en la medida en que nos dispongamos para el Señor, naturalmente obedeciendo, comenzamos a ver los frutos, la bendición, los resultados. Y lo digo, gloria al Señor, por experiencia propia. La gloria para el Señor, no orgullo ni vanidad. Por favor, entendámoslo. Y sigue diciendo la palabra, fuera, entonces, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, ¿sí? Las ovejas y los bueyes. Todo eso lo va haciendo el Señor. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que en el momento de entrar al Señor y que quedamos bautizados con el fuego del Espíritu Santo y rociados con la sangre de Cristo Jesús, sigue una serie de demonios inmundos, espíritus inmundos, pegados en nosotros todavía. Enferman el cuerpo, afectan todavía nuestro pensamiento, el alma, todavía las personas muchas veces cargadas, como se dice, envidias, odios, tantas cosas. Porque hay gente que, miren, ¿qué pasó en el desierto? Aquella generación de, digámoslo así, de mayores en edad, casi por decirlo, todos fueron muriendo en el desierto porque fueron duros de corazón. ¿Quiénes entraron? La descendencia, sus hijos. ¿Cuántos hay que estando en los caminos del Señor siguen albergando odios, envidias, celos y cuanta inmundicia hay por allí, porque no han tenido, ¿sí? No han tomado esa decisión de humillarse y de entregarle al Señor su corazón? Cuando nosotros vamos a esa presencia de ese Padre tan lindo, tan precioso, nos humillamos y le decimos: Señor, aquí estoy, y le pedimos perdón, y decimos: entra en mí, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Cuando eso se lo decimos de todo corazón, el Señor empieza a tratarnos, a limpiarnos, los sufrimientos, las angustias, un montón de cosas vienen encima, pero es acondicionando este templo para Él poder habitar como Él quiere. De esa manera Él ya puede hacerlo, y los frutos se van viendo en esa misma medida. Entonces dice: y volcó las mesas de los cambistas también, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En otro lado dice: cueva de ladrones. Claro, ¿qué es, qué es ese templo de Dios cuando estamos en el mundo? Cueva de ladrones. Y vamos a Juan, el mismo libro de Juan, capítulo 10, por favor. Miremoslo aquí mismo en Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Ya llegaron? Amén. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es
justamente lo que el ladrón, toda esas legiones que tenemos cuando estábamos allá, de todo eso es lo que el Señor. Y cada día necesitamos, y Él quiere que nos vayamos purificando, que nos vayamos limpiando. Él quiere que este templo que somos nosotros, cada día esté más limpio, cada día esté más purificado, porque ya pronto su venida, como ladrón en la noche, se lleva a cabo. Ahora, como les decía, ¿cómo se quitan las impurezas? Justamente a través de las dificultades, pruebas, todo lo que el Señor va colocando para que nuestra fe, nuestra confianza en Él se vaya cimentando. Vamos por favor a Romanos capítulo 5. Por acá me gusta mucho la versión que tiene la Biblia Nueva Traducción Viviente, la voy a leer. Romanos 5. Dice la palabra de Dios aquí, Romanos 5, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio. No es cualquier cosa. Su presencia, su reino, no es cualquier cosa, es un lugar de privilegio. Inmerecido. Mire pues la misericordia tan linda de Dios. Nos da un regalo extraordinario, en el cual ahora permanecemos. Lógico, en la medida en que nosotros nos dispongamos para Él, en que tengamos esa relación íntima con el Señor, allí estaremos justamente en ese punto inmerecido. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar, mírenlo pues, pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, o sea, paciencia, aguante. Y la resistencia o la paciencia desarrolla firmeza de carácter, es decir, confianza en el Señor. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Qué buscamos nosotros en esta tierra? Y más ahora que ya conocemos el camino del Señor, ya conocemos lo que Él ha querido hacer con nosotros. La salvación, irnos con Él en el momento en que el arrebatamiento se suceda, ¿no? Y esa esperanza no acabará en desilusión, lógicamente que no, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Oiga, qué cosa tan hermosa. Cuando nosotros logramos y hacemos ese esfuerzo y buscamos y hacemos, y llegamos a esa presencia misma del Padre, yo he sentido un gozo extraordinario. Yo le doy la gloria al Señor y creo que ustedes naturalmente también tienen que sentir. Por ejemplo, este domingo, yo me hallaba con una alegría tan tremenda cuando salí aquí a la congregación. Primero que todo, yo sentía como ese gozo tan lindo que nunca lo había sentido hacía mucho rato, pues. Y como que quería abrazar a todo el mundo. Quería pararme y gritar y decir: Cristo Jesús te ama. Porque es que eso es lo que nosotros debemos sentir cuando esa presencia llega a nosotros. Cuando el Señor viene a nosotros porque le pedimos: ven y llena. Aquí me llevó a escribir eso precisamente, ¿sí? Yo quiero, Señor, que tu Santo Espíritu me llene de ti. Bueno, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien,
casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Vamos al versículo 9. Entonces, como que se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios, es decir, de la muerte eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, tenemos que tener preciso que Él es el que nos salva de esa muerte segunda. Vamos, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, personifiquemos. Los invito a que leámoslo a título personal. Y Él nos dio vida, ¿sí? A nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Él fue el que nos dio vida, vida eterna, vida en abundancia, ha venido a darnos justamente por esa misericordia suya. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Tenemos que tener precisamente esa confianza en el Señor permanente para que podamos tener fuerza suficiente de seguir avanzando. Vienen días críticos, cada día la situación se pone diferente, dura, pero ahí estaremos siempre pendidos de la mano del Señor. Vamos a Colosenses, Colosenses capítulo 3, 15, 23. Colosenses capítulo 23, Colosenses capítulo 3. Dice, versículo 5. Haced morir pueblo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Esas son de las cosas que tenemos que luchar y pedir al Señor que nos vaya purificando, que nos vaya limpiando, para que podamos tener esa posibilidad ya, es decir, abierto ese camino para entrar al reino de los cielos, a irnos con Él, porque muy pronto viene. Vamos también a Marcos capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7.
versículo 21 al 23. Dice: pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño y los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Por eso el Señor está purificándonos. Por eso el Señor nos está dando pao para que podamos estar, como dice en Primera de Tesalonicenses. Vamos por un instante a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Ahora, pues ya el tiempo también apremia, así que entonces vamos por favor a Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 13. Terminando ya, por cuestión de tiempo, como dice aquí la palabra, ¿no? Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Ya tiene que haber muerto hace mucho rato y haber salido de nuestros corazones los chismes, la murmuración, ¿qué más? Las envidias, todo lo que nos ha amarrado, atado y sigue afectando nuestros corazones. Porque la pregunta es, usted cuando hace su casa o la compra, etcétera, que hace modificaciones y demás, ahí va quedando una basura, ¿cierto? Esos escombros y todo eso, ¿usted sigue habitando allí en medio de eso? ¿O viene limpia, asea y bota eso por allá lejos? Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Dispongámonos, abrámosle las puertas de nuestro corazón para que Él pueda hacer ese aseo, esa limpieza y pueda ya ver en nosotros esas personas que el Señor quiere que seamos. Anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con amor cristiano. No es eso de que hermanito, hermanita, el Señor le bendiga, pero la hipocresía está disfrazada de esa sonrisa. Cuando saludemos aún a nuestros amigos, familiares o a alguien, hagámoslo de corazón. Si Dios no habita en nuestros corazones, ¿cómo vamos a dar amor nosotros? Si nosotros estamos llenos de envidias, odios, celos, rencores, todo eso, ¿qué podemos dar? Nada. Pero si dejamos que el Espíritu de Dios habite en nosotros, que nos limpie, nos purifique, es como el agua cuando por allá en el campo viene sucia, se coloca un filtro y empieza a salir limpia, clara, como lo hacen aquí en la planta de purificación, y podemos servir en el vaso y tomarla. Eso es lo que nosotros necesitamos que se realice en nuestros corazones. Ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. La gloria para el Señor. La gloria para el Señor. Amado Dios, Padre eterno, poderoso, glorioso y maravilloso Yahweh, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Aquí estamos, Señor,
esa pequeña manada como tú nos has llamado, henos aquí, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre, por todo lo que te hayamos ofendido. Te pedimos perdón porque hemos murmurado, hemos criticado, nos hemos cargado, hemos hecho cosas que a ti no te agradan. Y te pedimos, Padre, que con el poder de tu Santo Espíritu saques de nosotros toda esa inmundicia que hay en nuestros corazones y que tu Santo Espíritu entre y habitar en nosotros en la manera como tú quieres, Señor. Haz de nosotros creación nueva, verdadera en Cristo Jesús. Repitamos todos: Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que te he ofendido, he pecado, pero también en este momento, Señor, reconociendo que tú eres el Hijo unigénito del Padre eterno, yo te pido, Señor, que entres en mi corazón, que me limpies de toda inmundicia y hagas de mí creación nueva en Cristo Jesús. Sáname mi cuerpo, mi corazón, todo lo mío. Me entrego a ti, Señor, para que tú hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Anota mi nombre, por favor, te lo pido, en el libro de la vida que tienes en el cielo, y no lo borres de allí nunca jamás. Gracias te doy, Padre, por tantas bendiciones tuyas, porque cada día son nuevas tus maravillas y haces de nosotros creación nueva. Te damos gracias, Señor. Oramos también, Padre, por los diezmos, por las ofrendas y por las primicias, para que tú bendigas, Padre, al dador alegre, porque el que abundantemente siembra, abundantemente cosecha. Y el que venga a ti pensando en que se hace un mal y que no retribuye de acuerdo a lo que tú le das, entrará en miseria, porque el que escasamente siembra, escasamente cosecha. Padre, yo te doy gracias y te pido que bendigas esta congregación, comenzando por su cabeza, la pastora Linel Martínez, siguiendo por toda la familia ministerial, el pastor Fanor, la pastora Gloria Amparo, la ministra Marta Martínez, toda su familia y toda esta congregación, desde el más niño hasta el más entrado en años. Padre mío, tus ministros, tus servidores, todos estamos aquí representados en este momento y te pedimos, Señor, que nos llenes de esa presencia tuya, amado Espíritu Santo, por donde quiera que nos movamos. Llénanos de ti, poderoso Espíritu Santo, glorioso, maravilloso y poderoso Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Cristo Jesús os ama, queridos hermanos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén y amén. Vamos a festejar al Señor, porque estamos en su presencia. Gloria al Señor.